Ok. Bueno, ya este lo habíamos visto. Y aquí, bueno, vamos a ver este problema, dice. Una persona camina 80 metros con velocidad constante de 1,6 metros por segundo y luego recorre otros 80 metros con velocidad también constante de 3,2 segundos. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos dicen es la siguiente. ¿Cuál es la rapidez promedio? ¿Cuánto tiempo hubiera necesitado para recorrer la distancia total con la segunda velocidad? ¿Qué distancia había recorrido con la primera velocidad durante 2 minutos? O sea, todos los problemas tienen que ver con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Son problemas de este tipo. O sea, no solamente tiene que ver con el análisis gráfico, como lo que acabamos de ver, sino que también tiene que ver con problemas de este tipo. Vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, dice que una persona camina 80 metros con una velocidad constante de 1,6. Entonces, usted hace una representación gráfica de eso. ¿Sí? Entonces, ahí usted tiene la velocidad que lleva y tiene la distancia que recorre. Usted puede calcular el tiempo. Entonces, usted puede decir, bueno, cuál será el tiempo que él recorre. Dice que después él recorre otros 80 metros, pero con otra velocidad, de 3,2 metros por segundo. ¿Sí? Entonces él dice cuál es la rapidez promedio. Entonces para calcular la rapidez promedio, como les había dicho, pues primero vamos a calcular los tiempos. En este caso, la fórmula del tiempo es distancia entre velocidad. Tenemos la distancia que es 80 y la velocidad 1,6. El tiempo es de 50 segundos. Él recorre ese primer trayecto en 50 segundos. Lo mismo hacemos con el otro trayecto. Calculamos el tiempo que recorre con esa otra velocidad, esa misma distancia que es 80 metros, y nos dice que el tiempo en el segundo trayecto es de 25 segundos. Finalmente, para calcular la rapidez promedio, usted simplemente va a dividir la distancia total recorrida, o sea, 80 más 80, entre el tiempo total recorrido, 50 más 25. Tan sencillo como es, 80 más 80 es 160, 50 más 25 es 75, divide y ahí tiene su rapidez promedio. Entonces ya con eso respondimos a la pregunta A. ¿Cuál es la rapidez promedio? Pregunta B. ¿Cuánto tiempo hubiera necesitado para recorrer la distancia total, o sea, 160 metros, pero con la segunda velocidad, 3,2 metros por segundo? Entonces ya usted tiene los datos, puede calcular ese tiempo. Sería 160 metros, que es la distancia total, con la segunda velocidad que es 3,2. Entonces, ¿qué tiempo hubiera tomado? 50 segundos. 50 segundos. Si hubiera hecho todo el recorrido con la segunda velocidad. Y la tercera pregunta, ¿qué distancia habría recorrido con la primera velocidad durante 2 minutos? Y la primera velocidad es 1,6. Y el tiempo, 2 minutos, que convertidos en segundo, 2 por 60 da 120. Y para calcular la distancia, usted multiplica la velocidad por el tiempo, 1,6 por los 120 segundos, hubiera recorrido una distancia de 192 metros. Entonces, jóvenes, ¿qué les parece? ¿Cómo vieron los problemas? Las fórmulas, ¿vieron que la fórmula es la misma? Si me preguntan por el tiempo, distancia entre velocidad, si me preguntan por la velocidad, distancia entre tiempo, y si me preguntan por la distancia, velocidad por tiempo. O sea, de esto se trata estos temas de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No sé. Vamos a hacer un alto para atender inquietudes al respecto. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? De todas maneras, por ahí. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, dígame. Una pregunta entonces, Sí, con distancia y la velocidad media y eso. dígame. Y la velocidad media. La velocidad media. Bueno, recuerda que el concepto de velocidad tiene que ver con el desplazamiento. Posición final, posición inicial. ¿Sí? En este caso, si dibujáramos al chico donde él terminó su recorrido, para verlo de velocidad media, claro que sí, pero yo ya sé por qué. Pero ¿qué pasó aquí? No sé por qué se me... ahora sí, ya, disculpen. Voy a ampliarlo aquí para responder a tu pregunta. El chico este, control C, control V, él termina su recorrido aquí. Él termina su recorrido aquí. Entonces,
¿Cuál es el desplazamiento? Recuerden que el desplazamiento es la diferencia entre donde él termina su recorrido y donde él lo inició. Donde él lo inició. Entonces, qué casualidad que cuando un objeto se mueve en línea recta y él termina, como en este caso, él terminó ahí su recorrido, en este caso, el desplazamiento total tiene el mismo valor que la distancia total recorrida, porque él no está recorriendo así en subida o bajada, izquierda o derecha, sino que él está haciendo un recorrido totalmente horizontal. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es la distancia total recorrida? Bueno, la distancia total recorrida es 160. Y por eso calculamos la rapidez promedio. Pero si me preguntan, ¿cuál es el desplazamiento total recorrido? Lo mismo, 160. ¿Por qué? Porque esta es su posición final y esta es su posición inicial. Y la diferencia entre la posición final y la posición inicial es 160. O sea que su desplazamiento también es 160. ¿Sí? Y el tiempo en hacer ese recorrido también es 75 segundos. 75 segundos. Por lo tanto, su velocidad promedio para este problema, repito, para este problema, la velocidad media también va a ser igual a la rapidez media. Entonces aquí la velocidad media también es de 2,1 metros por segundo. Listo, porque el concepto de velocidad media, repito, es desplazamiento entre el tiempo. Desplazamiento entre el tiempo. Ok, no sé si con eso le aclaré la duda, la pregunta, pero sí, tienes toda la razón. Esto hay que tener cuidado con esos conceptos. ¿De qué me están hablando? Si me hablan de rapidez, es distancia. Si me hablan de velocidad media, es desplazamiento, es desplazamiento. Y el desplazamiento tiene que ver con, el desplazamiento tiene que ver con velocidad media. Velocidad media. Pero por eso que este ejemplo es un ejemplo sencillito, porque el chico está recorriendo una línea recta. Él está haciendo un recorrido solamente en línea recta, horizontal. Entonces, en ese caso solamente, el desplazamiento total y la distancia total es la misma. Es la misma. Por lo tanto, al ser la misma, la rapidez media y la velocidad media son la misma. Son la misma. ¿Ok? Muy bien. Pero a diferencia del primer ejemplo que vimos también en el día de ayer, que Juan, a pesar de que hacía recorridos en línea recta, los hacía en distintas direcciones. Primero fue al este, después fue al sur y después fue al oeste. En ese caso, en el caso anterior, la distancia total y el desplazamiento total no eran iguales. Y por lo tanto, su rapidez y su velocidad también no iban a ser iguales. Muy bien, muy bien. Miren este, vamos a ver este. Dice, un auto viaja a 27 metros por segundo por un camino paralelo a las vías de un tren, a una ferrovía. ¿Cuánto tardará el vehículo en adelantar un tren de 900 metros que viaja a 18,3 metros por segundo? Hay dos situaciones para este problema. El auto y el tren viajan en la misma dirección y la otra opción es que el auto y el tren viajan en direcciones opuestas. ¿Sí? Entonces se pone salsoso el asunto. Entonces le estamos echando como un toque de picantito aquí al asunto. Pero listo, vamos a ver. Tenemos dos situaciones. Cuando viajan en la misma dirección, el auto viaja a una velocidad de 27 metros por segundo y el tren a 18,3. El tren tiene una distancia de 920 metros. Y la otra opción, la otra pregunta es cuando viajan en direcciones opuestas. O sea que el análisis tiene que ser totalmente distinto. ¿Sí? El análisis tiene que ser... ¿Qué significa en la misma dirección? Es lo que aparece a la izquierda. ¿Qué significa direcciones opuestas? Lo que tenemos a la derecha. Vamos a resolver primero la opción A, la pregunta A. Entonces tenemos aquí que el auto, como pueden ver, para adelantar el tren, ¿sí?, tiene que recorrer la distancia que mide el tren, que son 900 metros. ¿Sí? El tren viaja a una velocidad de 18,3 segundos. ¿Sí? Y él recorre una distancia en ese tiempo. El auto, para adelantarlo, además de avanzar esa distancia que el tren está recorriendo,
tiene que recorrer los 920 metros que mide el tren. ¿Sí? Entonces, eso para tener claro estas variables. Eso para tener claro estas variables. Que la distancia del tren es d y la distancia que tiene que recorrer el auto es d más 920 metros. Porque encima que tiene que recorrer la distancia que el tren recorre, para poderlo adelantar, tiene que recorrer los 920 metros que mide el tren. Entonces, eso es como para tener claro la variable de distancia. Dice que el tren viaja a una velocidad de 18,3 metros por segundo y la distancia del tren la representamos con la letra D. Si calculamos el tiempo, tenemos que dividir esa distancia entre 18,3. Entonces ya tenemos ahí una ecuación. En el caso del tren, tiempo es igual a D entre 18,3. Lo único que hay dos variables que no conocemos. Ni el tiempo ni la distancia. No conozco ni el tiempo ni la distancia que recorre el tren. Muy bien, vamos con el auto. El auto dice que viaja a una velocidad de 27 metros por segundo, pero su distancia es d más 920. Por lo tanto, al hacer uso de la fórmula del tiempo, esa distancia del auto tiene que ser d más 920 dividido entre 27. Ahora hacemos una igualación, nos apoyamos de la matemática, hacemos una igualación de ecuaciones, igualamos la ecuación del tren, que dice que distancia entre 18,3 es igual a la distancia que tiene que recorrer el auto, que es d más 920 entre 27. Hacemos una multiplicación cruzada, o sea que multiplicamos la d por el 27, eso va a dar 27d, pero acá tenemos que multiplicar el 18 por d más 920, o sea que va a dar 18,3 d más la multiplicación de 18,3 por 920. Al hacer esas multiplicaciones nos dan estos resultados. Ahora tenemos que agrupar términos semejantes. Eso quiere decir que el 18,3 que está sumando del lado derecho pasa restando del lado izquierdo. Hacemos la resta, que va a pasar dividiendo a 16.836, y de esa manera encontramos la distancia que recorre el tren. El tren recorre una distancia de 1935,2 metros cuando el auto lo ha rebasado. ¿Sí? Y ya de esa manera podemos también ya calcular la distancia que recorre el auto, sumándole los 920 metros. Y para calcular el tiempo, porque es lo que están preguntando, ¿sí? Ya podemos usar cualquiera de las dos ecuaciones. Podemos usar la ecuación del tren o la ecuación del auto. Yo recomiendo la ecuación del tren porque es más sencilla. O sea que dividimos 1935,2 entre la velocidad que lleva el tren, que es 18,3, dando como resultado 106 segundos. O sea que pasaron 106 segundos hasta que el auto rebasó al tren. Entonces, de esta manera hemos respondido, de esta manera hemos dado respuesta a la primera pregunta. Cuando ellos viajan en la misma dirección. Cuando ellos viajan en la misma dirección. Al auto le tomará 106 segundos en adelantar completamente el tren. Vamos ahora a ver cuando viajan en direcciones opuestas. O sea, cuando viajan en direcciones opuestas, ¿qué es lo que ocurre? Cuando viajan en direcciones opuestas, sencillo. El auto solamente tiene que recorrer una distancia de 920 metros. ¿Sí? Pero el tren ha recorrido en ese instante una distancia que vamos a llamar D. Una distancia D. Él avanza una pequeña distancia, pero el auto va a recorrer una distancia de 920 metros menos D. Entonces la ecuación cambia. La ecuación de las distancias cambia aquí en este sentido. ¿Sí? Entonces en este caso el tren lleva una velocidad de 18,3. Su distancia es D. ¿Sí? Y el tiempo es de entre 18,3. En el auto, entonces él viaja a una velocidad de 27 metros por segundo, pero ahora su distancia es 900 metros menos D. Menos lo que recorrió el tren al ir avanzando. Porque si el tren estuviera estático, sin moverse, ya sabemos que la distancia que tiene que recorrer el auto es 920 metros, pero en este caso el tren se está moviendo. Entonces la distancia tiene que ser menor a 920 metros, lo que tiene que avanzar para rebasarlo en sentido opuesto. Por lo tanto, al despejar la fórmula del tiempo sería 920 menos d entre 27. Hacemos lo mismo en matemática, la igualación. La ecuación del tren d entre 18,3 es igual a 920 menos d entre 27. Hacemos una multiplicación cruzada.
nos da este resultado. Agrupamos términos semejantes. Ahora el 18,3 que está restando pasa sumando. Se hace la suma. Se divide entre el 16.836 entre 45,3. La distancia que el tren recorre es de 371,7 metros. O sea que cuando el auto rebasa en sentido contrario al tren, el tren ha avanzado 371,7 metros. Y ahora podemos también determinar qué distancia recorre el auto. ¿Qué distancia recorre el auto? 548,3. Lógico, el auto va a recorrer una mayor distancia de esos 920 metros porque el auto lleva una mayor velocidad. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Y podemos ahora calcular el tiempo, entonces dividiendo el valor que nos dio, 371,7, entre la velocidad del tren, 20,3 segundos. Entonces el tiempo es mucho menor. Entonces de esta manera pues hemos dado respuesta a este problema que quisimos compartir con ustedes, porque estos son los problemas que ustedes van a ver en quinto año. O sea, esto no es de que 2 más 2 y 3 más 3, no, nada de esto, jóvenes. Los problemas que ustedes van a ver, y posiblemente sí lo van a estar viendo, es, es porque, pienso yo creo que estoy seguro, el primer trimestre es contenido de repaso. El primer trimestre es contenido de repaso. Y yo sé que ustedes debieron haber dado cinemática el año pasado. No sé si lo llegaron a tocar. A veces por la cuestión de la pandemia no se tocó, pero no sé, yo les pregunto a ustedes, pero si se tocó o no se tocó, es importante repasarlo porque de seguro lo van a ver como tema de repaso en quinto año. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces, con este problema vamos a terminar por el día de hoy. Esto continuamos el día lunes. Vamos a continuar el día lunes viendo otros problemitas también muy interesantes.